las grandes ciudades. El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí comienza El Refugio. Por supuesto está Vicky Nardone, por supuesto está Pablo Casasola. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, mucha gente que hace este programa hoy no está aquí no está Dani Franco, productor general, maestro. ¿Qué más podemos decir de Dani Franco? Por favor, el alma del programa, ¿no es cierto, Vicky? Yo la miro a Vicky y Vicky dice que sí. Tenemos un programa por delante con una artista plástica estupenda, Marcia Schwartz. No solo por su calidad estética en todo lo que hace, sino también por las historias, la forma en que Marcia a lo largo de la vida se desarrolló con el arte. Bueno, está con nosotros. Va a estar también un autor que admiro, que es Juan Carrá. Va a estar Horacio Tarcus. Hay mucho material. Larisa Rivarola. Nuestro bloque de cine. Mucho material. Pero antes siempre a un comentario que podemos llamarlo editorial, por ejemplo. Y parte de una película que tiene un título, y ese título no solo representa todo lo que quiero contarles ahora, sino que también Un mundo recobrado significa exactamente eso, que a través de una película, Laura Bondarevsky hizo una película que la vi yo lo llamo cine-arte, ahí en la calle Diagonal Norte, a metros del Obelisco, mañana, y funciona a las 7 de la tarde. Pero la película me tocó. Yo creo que a muchos que recordamos el momento en el que se percibía que una revolución era posible, se percibía que un cambio radical, profundo, estaba al alcance de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque para entender una época hay que conectarse con esa época. No vale decir lo que hicieron unos estaba bien, lo que hicieron otros estaba mal. Por supuesto, todo lo que hicieron los militares siempre está mal. En la dictadura siempre está mal. No hay medias tintas al respecto. Pero en el campo popular, en todo lo que en ese momento fluía, puede haber muchas opiniones. Pero si yo viajo a la época, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con la Revolución Cubana. Me encuentro con la Revolución Rusa, porque la película parte del momento en el que un trineo con perros nos anuncia la presencia de un personaje inolvidable. Lo tengo muy anotado porque es difícil de pronunciar. Xenia Dubnova. Xenia Dubnova, en la Rusia de los años 40, conoce a un diplomático uruguayo, se enamora de él y van a transitar la vida juntos. ¿Pero qué vida transitan? Revolución Rusa, 1917. Ya en el año 1940, después de la muerte de Lenin y después de la persecución permanente al trotskismo, ya el estalinismo toma toda su fuerza represiva, porque si bien el estalinismo fue el que paró a Hitler en la guerra, no por eso deja de ser un dictador terrible, con los gulag, con la persecución a los propios leninistas que lo acompañaron. Entonces, ese es un momento de la historia, un momento donde esa revolución maravillosa del año 1917 ya está resquebrajada. Año 1938, hablo de memoria, en Rusia ya tenemos las grandes purgas estalinistas
que son las purgas estalinistas. Matar a aquellos que eran verdaderos revolucionarios. Esta, por supuesto, es una opinión personal. Uruguay de los 60. Aparece el Uruguay de los 60. El movimiento Tupamaro. Aparece, no directamente en la película, pero está presente, la Revolución Cubana de 1958-59. Es decir, es un momento de la historia, un momento donde uno pensaba que la revolución estaba al alcance de la mano. Esto es lo que pensábamos. Años 70, Salvador Allende. También está en la película. Es más, hay un trabajo documental estupendo en la película. Y uno lo ve a Allende. Está ahí, llevando adelante una revolución que en su momento era pensar que se podía redistribuir la riqueza, acceder al socialismo por una vía pacífica. Lamentablemente, el 11 de septiembre quedó claro que no se podía, porque Pinochet hizo el golpe brutal y sangriento. Pero todo esto atraviesa la vida de este personaje en la película. Y cuando yo digo un mundo recobrado, digo, qué emoción, sobre todo para gente joven que no tiene la menor idea a lo mejor de esto que estamos contando, poder por momentos pensar que todo aquello que ocurrió valió la pena vivirlo. Verdaderamente valió la pena vivirlo. Y me encuentro en la película con, yo diría, un amigo, estuve varias veces con él, con Mauricio Rosenkopf, entrevistado en la película. Mauricio Rosenkopf. Estuve en la misma casa que se filmó la escena. Un departamento, digo común, ¿saben por qué digo común, no? Común y silvestre. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, una clase política nacional y popular que, por supuesto, vivía humildemente, modestamente, y en el caso de Rosenkopf, como en el caso del Pepe Mujica, con los dos estuve varias veces, con el Pepe en Montevideo y en México estuve también con el Pepe Mujica. Bueno, ustedes vieron lo que era el Pepe. Mauricio Rosenkopf y el Pepe vivieron 12 años en un pozo. Y si bien no quiero entrar en detalles, tampoco puedo no recordar que tomaban sus propios orines para poder seguir vivos. Así de simple. Y que inventaron una manera de comunicarse de pozo a pozo. Un pozo es lo del otro pozo. Entonces inventaban con golpes poder comunicarse. Eso ocurrió. Eso no es un invento. Eso le pasó a Mauricio Rosenkopf y al Pepe Mujica. Pero también, y ahí está la potencia de la cultura, el teatro donde Atahualpa del Siopo fue central, el Galpón de Montevideo. Teatro que conozco, siempre esta profesión me ha dado cosas maravillosas. Pude encontrarme con Atahualpa del Siopo, hablar con él, conocer mucho el teatro emblemático de la época de Marcha. Entonces todo eso, en una película, con un personaje tan potente, vuelvo a leer el nombre, como Genia Dumnova, una película que es un documental, pero que a la vez hay actores, pero que hay un músico excelente como Ariel Jungmann, que no está presente, pero la música de Ariel Jungmann también es muy descatable, muy para descatar, ¿no? Encontrarse con eso me permite pensar, porque si hay algo para lo que sirve la literatura, el teatro y el cine, es para pensar. Ese mundo hoy parece totalmente derrotado por el capitalismo, totalmente derrotado. La pregunta es, ¿estará totalmente derrotado? ¿O en algún momento, esas voces que muchos dieron la vida por el cambio? Estamos en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, sabemos de qué hablamos, dieron la vida.
esas voces de uno, de un lugar, de otro, como realidades, como recuerdos, como fantasmas, como quieras pensarlo, esas voces seguramente en algún recodo de la historia van a volver a impulsar un cambio que finalmente lo único que propone, o mejor dicho, lo principal que propone, es una distribución de la riqueza más equitativa. Propone un cambio de mentalidad, donde todo no sea ni neoliberalismo ni individualismo a ciegas. Fíjense, un filósofo como Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, ¿de qué está hablando todo el tiempo? Está hablando de que así, como estamos viviendo, la vida es mucho más aislada, mucho más solitaria, mucho más triste, y que finalmente todo cambio o se hace con alegría o no puede hacerse. Y de esto podríamos seguir hablando mucho tiempo. Pero tomo otra vez una película, Un mundo recobrado, para decir, fíjense cómo el arte tiene un poder tan fuerte sobre la subjetividad, que uno abre un programa hablando de una película y pensando que ese mundo, quizá, tal vez, tenga en algún momento una nueva oportunidad. Así comienza El Refugio. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan. Muy bien, me saqué esto, que a veces es como un poco incómodo, hay veces, pero un ratito, después me lo pongo de nuevo. Les conté quién venía, les dije Marcia Schwartz, les dije que es alguien que admiro profundamente desde toda la vida, y está aquí con nosotros. Hola Marcia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va? Tanta cosa hecha, ¿no? Yo te podría decir de memoria, morochos, cerámicas, Mirá, retratos, qué Boca bien. Juniors, textil. Sí, Todas son palabras que han estado presentes en tu vida. sí, Exilio, sí, totalmente. exilio, lamentablemente, totalmente, exilio. Sí, muy chiquita aparte. ¿Y cómo
¿Cómo es la relación? A veces pienso, ¿cómo es la relación de una artista plástica como vos, tan brillante en lo que haces, con lo que te va ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el exilio. Bueno, yo mirá, el golpe fue el día que yo cumplí 21 años. Nunca más festejé mi cumpleaños, imagínate. Ah, el mismo día. Era el día de mi cumpleaños. Sí, bueno, 21 sigue siendo. cumplía. 14, Sí. el 14. 24 de marzo. 24, perdón. 24 de marzo. Así que bueno, y a los pocos meses me fui, bueno, mataron gente muy amiga mía, y bueno, me fui a Barcelona, pero fueron años horribles, digamos, porque, viste, yo vivía pendiente de lo que pasaba acá, escuchábamos tango, llorábamos, no sé, no era la Barcelona que es ahora, era, hace un año que se había muerto Franco. Claro. Entonces, el barrio gótico, viste, era un lugar muy oscuro, era... Igual amo Barcelona ahora, pues bueno, viví 6 años, casi 7. ahí. Pero bueno, fueron años... Y ahí era difícil ingresar en el circuito de las artes plásticas. Mira, el circuito de las artes plásticas en Barcelona es una mierda. Directamente. En ese momento estaba muy como el arte conceptual, Tapies todavía estaba vivo, pintura, mira, como que no existía, y no existió, porque es el día de hoy que no les entra, ¿viste? La pintura. Lo ven como algo muy, demasiado expresivo, no sé, algo raro pasa con la pintura que no funciona en Barcelona. Y bueno, yo estuve ahí un montón de años y me di cuenta que no pasaba nada, ¿viste? Y ahí pintabas. Sí, fueron los años que más trabajé, fue en Barcelona. Todos los retratos, ¿viste? Ahí, bueno, ahí estaba Humberto Rivas y María Helguera, bueno, estaba Di Stefano también en un momento, y ellos me apoyaron un montón, la verdad. Los retratos de Marcia son célebres, ¿no? Pero son retratos muy distintos a los retratos. A ver, figuras alargadas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces esos retratos? No sé lo que me... ¿Cómo los hacías? No, siempre con el modelo. No me gusta trabajar con fotos, no. Siempre me gusta estar con el modelo ahí. Y en ese momento retraté a todo mi entorno en Barcelona, que eran, bueno, muchos eran argentinos y otros, bueno, eran catalanes que me había hecho amiga, muy de la noche, ¿viste? Yo también estaba bastante noctámbula ahí y bastante borrachita también. O sea... Bueno, también fuiste y sos, bueno, pero en la época que la noche porteña tenía, después de la dictadura, sí, toda tu obra ahí creció una barbaridad. Claro, Corregime claro. si me equivoco. Por favor. No. Bueno, cuando volví había un grupo bastante chico de gente que trataba de que las cosas cambiaran, ¿viste? El famoso under, digamos. Estaba Omar Chabán, ¿viste? Leinstein, fue el primer lugar, que yo iba mucho ahí, y vivía relativamente cerca, vivía en el Abasto. Y ahí, bueno, nos conocíamos todos, ¿viste? De Luca Prodan a... yo qué sé. Luca Prodan, mira esa época, ¿no? Esa época, tan fuerte esa época. Sí. La época del Rojas, ¿no? De toda Claro, esa el movida. Rojas vino un poquito después, y bueno, yo daba clases en el Rojas. Claro. Estuve muchos años dando clases ahí. Y después, bueno, vino que hablábamos antes, ¿viste? La época de Menem, que a mí este momento me hace acordar mucho. Y bueno, y el Rojas se fue transformando. Vos pensás que estaba lo pérfido, por ejemplo, en el Rojas, ¿viste? Cuando lo pérfido era distinto a lo pérfido posterior. Yo creo que era la misma porquería. Sí. Y había una directora, primero había un director muy piola que se murió, que yo no me acuerdo ningún nombre, y después vino otra que estaba después con De la Rúa, porque la universidad era radical en ese momento. Y una tipa bastante siniestra que después la echaron del Senado porque estaba en contra de los derechos humanos. No me acuerdo el nombre. La transformó. La Argentina da para todo, ¿no? Se transformó mucho el Rojas y yo, bueno, yo me fui porque era un entorno que yo no me sentía cómoda, ¿viste? La parte de plástica, por ejemplo, se relacionó mucho con galerías, ¿entendés? Se transformó en una cosa muy light y bueno, yo estaba totalmente en desacuerdo. Estamos conversando con Marcia Schwartz. Por ejemplo, te cuento.
hay 6 obras en este momento en la Tate Gallery de Londres, de Marcia Schwarz. Digo, estás viendo en este momento en streaming, claro está, una obra de Marcia Schwarz, por supuesto. En el Reina Sofía, cuando uno va, se encuentra con una obra de Marcia Schwarz. En el Malva actualmente hay obras de Marcia Schwarz. Es decir, la importancia, no solamente en nuestro país, sino internacionalmente. Trabajaste mucho en series. Por ejemplo, Los Morochos. Sí. Bueno, eso fue después de todo un momento que yo trabajaba siempre con modelo, que hacía unos retratos grandes, con óleo, que eso fue cuando recién volví. En un momento cambié y empecé a trabajar sin modelo, hice toda una serie de morochos. Yo vivía en el Abasto, pinté muchos camiones también. Donde vivía el morocho del Abasto. Claro, sí. Claro, y justo en mi casa todavía no estaba el shopping estaba el mercado, y paraban camiones ahí. Y estaban todos, se lavaban, ¿viste? Se afeitaban en la calle, en la vereda de mi casa, que ahora es la Casona de Humahuaca, es un lugar muy lindo de un centro cultural. Y bueno, hice toda esa serie de morochos y después empecé a pintar mucho la naturaleza, tuve una casa en el Tigre. Bueno, te iba a preguntar, la serie El Delta del Tigre, esa también. Exacto, Mucho eso tiempo. vino justo después de los morochos. Teníamos una casa en el Caraguatá con Liliana Maresca, que era muy amiga mía. Con Liliana Maresca. Sí, Mira. con ella hicimos un montón de cosas. Bueno, La Conquista, en el Centro Cultural Recoleta, la Kermés, que era un lugar que como que recién empezaba el Recoleta, ¿viste? Yo creo que todas esas cosas que hizo Lili ahí le dieron como mucha entidad al Recoleta. Después, todo sin un mango, lo hacíamos todo, el Búlgaro, un montón de artistas que trabajábamos gratis, te digo, no, siempre trabajás gratis, pero sin ningún apoyo, digamos, para hacer todos esos trabajos que hicimos, ¿no? Y era porque queríamos tener un lugar nuevo, digamos, sin la porquería de siempre de la plástica, ¿no? Que estaba y está muy digitada por el mercado y por las modas, y queríamos realmente pegar un cambio a todo eso. Y trabajamos muchísimo, nos divertimos muchísimo también, ¿eh? Ahora, ¿cómo vivir sin el mercado también, ¿no? Digo, el mercado también impulsa la estética, ¿o no? Mira, el mercado es el capitalismo, para hablar así, Sí. y se ha filtrado en la cultura a todos los niveles. Y en la plástica es tremendo, porque, viste, sigue como modas y chupan todo lo que... se apropian de todo lo que están haciendo para sacarle el sentido, digamos. Ese es mi punto de vista, y mucha gente Sí. que yo valoro piensa igual que yo. No. Ahora, aparte está digitado, o sea, ponele la Asociación de Amigos del Museo, no el de acá, sino el de Nueva York, el de España, cualquiera, está armada por los mismos coleccionistas. O sea, ellos son los que digitan qué va, qué no va, qué les conviene, qué no les conviene, ¿entendés? O sea, arman su propio negocio. Entonces es muy difícil salirse de eso. Entonces es como un juego, ¿viste? Como un equilibrio que tenés que hacer, que a veces decís, bueno, metí la pata, a veces estás recontra paranoico, decís, no quiero participar más de toda esta mierda. ¿Y cómo ingresa en ese universo la cerámica? Bueno, yo siempre modelé, porque cuando vivía en España, por ejemplo, hacía títeres, que los vendía, pero eran títeres eran como esculturas, digamos. Eran lindísimos, les hacía los vestidos, ¿viste? Eran grandes. Y ahí empecé a modelar. Ya de chiquita modelaba, siempre me gustó modelar. Y bueno, y ahí hice obras también en España con relieve. O sea, eran cuadros, pero salía la cara, hay uno que se llama las vecinas, que son 2 viejas en el balcón, que bueno, estuvieron en una muestra importantísima de Radical Woman en Los Ángeles y en San Pablo. Y son las que están ahora en el Reina Sofía. Es decir, te ha ido muy bien.
¿no? Bueno, tengo 70, estoy seguro que te fue muy 70 bien. pirulos Sí. y pinto desde los Sí. 15, ponele. Entonces, sí. Y nunca paré, ¿entendés? O sea, soy muy... Me gusta lo que hago y entonces trabajo y bueno, mandé a por ejemplo, llegué acá y empecé a mandar a todos los premios y bueno, me rechazaron de un montón, ¿entendés? Incluso tengo algunos que atrás dice rechazado, y lo dejé el papel. Y bueno, y trabajaba y mandaba y los fletes y bueno, todo el laburo, ¿viste? Que hice, bueno, que algunos no lo hicieron. Yo no, cada uno hizo lo que Sí. pensaba que tenía que hacer. Me acuerdo que yo vi una instalación de Marcia, creo que se llamaba Boquita, el origen del mal, Sí, Boquita lo dije mal, sí. donde me parece, corregime si me equivoco, había un retrato de Macri, ¿puede ser? Sí, está Yuyito González. Está Yuyito en González, Tetas. está Macri, bueno, Pero mucho antes mucho antes de esta que historia con fuera Yuyito. el novio de, en fin, de Milei. Está Noemí Alan también, están todas las trolas del Bueno, poder exactamente. ahí. Pero ahí yo pensaba, qué sutileza y a la vez qué poca sutileza, pero es arte político. Y yo creo que ¿No? sí, Es arte político claramente. yo creo que sí. Yo no podía creer, yo la vi, no sé dónde la vi, no me acuerdo, era una muestra que era muy importante tuya. Estuve en varios lugares. Bueno, esa- y había como un Buda adelante, me acuerdo. No, es que Boquita es. Sí, pero era como un Buda. Parece un Buda, Parece sí, un porque es Buda. un gordo gigante, Exacto. todo tatuado. Y yo pensé, bueno, esto es arte político. Mirá quién está acá, está Macri, ahí está Macri. Sí, sí, ¿Lo sí. pensaste como arte político? Fue antes que ganara Macri, antes de las elecciones, lo expuse en un lugar en La Boca, en el atelier de un amigo, y sí, era, bueno, toda la carrera de Macri dentro de Boca, digamos. Está él con Maradona, ¿entendés? Está, bueno, Yuyito, te digo, no mi Alan. Hay un platito de la CIDE que encontré, porque ¿Y cómo te fue con esa instalación? Habló mucha gente, supongo. bueno, después me invitaron a una muestra en el Centro Cultural Kirchner, que justo vino la pandemia y duró una semana nada más, la muestra esa, que se llamaba Para Todes Tode. Bueno, después estuvo en varios lugares, y lo último en W, en la galería esta donde puse el año pasado, y la volví a poner a Boquita ahí porque es muy actual. Porque dice mucho, claro que sí, claro muy que sí, que dice actual. mucho. ¿Cómo vivís este momento tan brutal de la política argentina? ¿Cómo lo vivís? No, para mí yo estoy totalmente deprimida, Argentina e internacional, ¿viste? Vine con el pañuelito de Palestina, yo no puedo creer lo que está pasando, esta cosa que ves la muerte de la gente en vivo, ¿viste? Es todo una crueldad, la mezcla con el sionismo, el judaísmo, ¿viste? La confusión de la gente, porque la gente no entiende nada, y es, bueno... Para mí es espeluznante lo que está pasando a todo nivel. Bueno, Trump, ¿viste? Y todas estas cosas con los inmigrantes, que los encarcelan. Hace poco encontraron un viejo argentino que estaba en Guatemala, lo deportaron a Guatemala, lo encontraron en un hospital. Un viejo de 83 años, Sí. ¿viste? Que tenía todos Sí, los sí. papeles y vivía hacía 40 años. Entonces, es espeluznante. Y acá, bueno, con el payaso es horrible. Yo para mí es un momento de mucho dolor, incertidumbre, y no veo que vaya a haber un cambio, ¿viste? No sé. A veces, bueno, lo ves a Lula y decís, bueno, sí, ¿viste? O a Petro, Sí, ¿viste? sí. Que ahora se reunieron y decís, bueno, pero acá no veo ninguna posibilidad no sé, lo veo todo espeluznante. Y el día a día, estás en tu taller todos los días Yo haces vivo algo. en mi taller, o sea, tengo una casa taller. Sí, estoy ahí, pero no creas que estoy muy activa, ni mucho menos, ¿viste? Estoy bastante depre y igual estoy haciendo unas cosas en adobe, unos relieves, voy al taller de una ceramista en Avellaneda que me está dando una mano. Pero son como proyectos viejos que nunca los hice, entonces ahora los saqué de la galera y los estoy haciendo. Y la serie, ¿te acordás de Textiles Truchos? Sí. La palabra Ay, no te trucho. acordás, Textiles Cristina. Truchos. Bueno, esos son
yo no me acuerdo los años, pero más o menos la época de Menem, yo me fui a vivir a Córdoba, pues tenía a mi hijo chiquito y veía todo, estaba horrible. Después vino el SIDA, se murió un montón de amigos, pintores se murieron un montón, ¿viste? Muy jóvenes. Y yo me fui a Córdoba con Bruno y al Camero, un pueblito, y ahí empecé a hacer los textiles esos porque... pero se llaman truchos porque no son el tejido, ¿viste? Son lanas que yo tenía y las pegaba. Trabajaste con lanas. Trabajé con lanas, pero, o sea, yo las tenía y después las armaba como si fueran pinturas. No, a mí me encantan, son divinas, pero no estaba la moda esta del textil, ¿viste? Todo esto de ahora, para nada. Y me gusta que se llamen textiles truchos porque no son textiles, son un invento mío. Le ponía piedras, cactus secos, ¿viste? Y ahora, bueno, hace 2 años hice algunos nuevos, porque esos son re viejos. Y me gusta, o sea, tengo como algunas técnicas que cada tanto las agarro de nuevo, Claro. ¿viste? Trabajo con ¿Cómo caracoles. cómo ves el arte contemporáneo? Bueno, es lo que te decía antes, ¿viste? Es como que fue captado por el negocio, por el business, levantan gente que después la tiran, ¿viste? Que es un negocio también, se levantan, después esa persona desaparece, pero en el medio hicieron negocios. Hay mucho negocio también de lavado, bueno, viste, de los museos que eximís impuestos, no acá, sino en Estados Unidos y en otros países, eximís impuestos con compra de obra de arte, ¿viste? Hay unos Hablar negocios... al micrófono, solo eso te pido. Hay unos negocios raros. Pero también, que eso lo leí hace un tiempo, ¿viste? Un tipo decía, bueno, si la pintura no se hubiese metido en el capital así de cabeza como se metió, porque viste que compran cuadros y los meten en cajas fuertes, o sea, tiene un valor de oro, digamos. Si la pintura no hubiese hecho eso, capaz que nadie pintaría ahora, o sea, no existiría todo lo que hay en este momento alrededor de la pintura. Siempre va a haber gente que pinte, porque hay gente apasionada que pinta esas acuarelas en su Claro, es casa. lo que yo te dije antes, como que el mercado impulsa, de alguna manera impulsa. Exacto, porque hay cantidad de pendejos que pintan, que hacen escultura, que hacen... Y muchos es por la zanahoria de la guita, ¿viste? Pero, sí, pero bueno, tomó un impulso que no tenía. ¿Cómo sigue tu año? Bueno, tengo una muestra grande en Córdoba. ¿Cuándo? En septiembre, con Eduardo Estupilla, que somos amigos falta de... poco, Eduardo, Sí, querido. ya lo tenemos Un toda. talentoso. Sí, somos compañeros de la Belgrano nosotros. Mirá, O sea, nos mirá, conocemos de Eduardo toda la Estupilla, vida. claro, sí, claro sí, que sí. súper amigos de siempre. Y En bueno, Córdoba. En Córdoba, en el Chateau Carrera, que ahora se llama Palacio Seguí. Bien, ahí sí. que vas a exponer. Mucha obra porque es enorme. Bien, Sí, son como... muy bien. Sí, son como 30 horas de cada uno. ¿Te acordás de la fecha en que en que comienza la Esa, exposición? creo que no sé si el 15 o el 17 de septiembre. Y meto toda una obra que la mostré poco, porque hice una muestra en la Galería Vasari que se llamó Infierno, en plena pandemia. Y esa obra después nunca más la expuse acá. Y ahora va a estar en Córdoba. En Córdoba les mando todo lo más denso que tengo. Cordobeses, Bueno, que muy se bien. preparen. Va a haber que viajar a Córdoba. Va a haber que ir a Córdoba a ver la muestra. sin Una ninguna muestra duda. re heavy, viste, con todo. Y ellos chochos, ¿eh? El director del Sí, museo, claro, un sí, amor, cómo me no, dice, por favor. me encanta, pero cosas pesadas. Las Erinias, que también son unas obras mías fuertes. Trágicas. Sí, todo, viste, Pesuti le mando. Marcia Schwarz, muchas, pero muchas gracias. Por No, esto. pa, gracias muchas, a pero vos. muchas gracias y por esta No sé conversación. si dije muchas... Dijiste cosas bárbaras. Gracias. Dijiste Bueno, cosas bárbaras. bueno, Hay que ir a gracias por Córdoba, invitarme. ahora va a haber que ir a Córdoba, por favor. Pensemos en ir a Córdoba. Nuestro teléfono 11 3200 0530. 11 3200 0530. Esto es El Refugio. Ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Dos mujeres, dos historias unidas por un mismo hombre. Julio Argentino Roca, El grito y el silencio. De Selva Palomino, un homenaje teatral a todas las mujeres que luchan, porque la memoria no se apaga y las voces no se callan. Viernes a las 20:30 en Andamio 90, Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Este sábado 26 de julio, 100 diarios y minutos contados hacen sus programas desde el Pulqui Bar. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Este sábado 26, venite al Pulqui Bar, Entre Ríos 484, Capital. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Cocinando con Elisa en su cuarta temporada de éxito. Una estancia, un extraño vínculo entre una cocinera y su ayudante. Una metáfora sobre el abuso de poder y la violencia represiva en dictadura. Ganadora del premio María Teresa de León. Cocinando con Elisa, los sábados a la hora 20:30 en Ítaca. Complejo Teatral, Humahuaca 4027, Ciudad de Buenos Aires. A cualquier cosa, es impresionante. Te armas un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Muy bien, volvemos al refugio. Ahí está la pantalla. Juan Carrá, mira, te puedes mirar en la pantalla también. Un excelente escritor, excelente escritor. Yo confieso que por mi ignorancia lo descubrí tarde y eso no me lo voy a perdonar. Porque leí 4 caballos negros y quedé fascinado. Entonces después seguí leyendo todo. Todo lo que encontré lo leí. Acá tengo No permitas que mi sangre se derrame. Y el último libro, que es ficción, pero no, es no fiction, pero también es ficción. Porque está, primero, la persona escritor. Segundo, porque hay un montón de huecos en una historia terrible, terrible, que tiene que ver, por supuesto, con la dictadura, que tiene que ver con el Plan Cóndor, y que tiene que ver con cosas muy incomprensibles, como por ejemplo ir de Perú a Madrid, y de la persona que estamos hablando, si hablamos de los Molfinos, ser asesinada en Madrid. Bueno, ya está. Juan Carrá, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, empecemos por el último. Dale. Porque, primero porque me impactó mucho, pero segundo porque está en todas las librerías donde entro, está. Y ya te digo desde ya, cómpralo, léelo. Porque no solo por la prosa de Carrá, que es notable, sino por lo que cuenta, por la dictadura, por esa marca que tenemos encima. Mira, los Molfino son una familia que lamentablemente condensa en todos sus miembros, te diría, el horror completo de la dictadura, ¿no? Es una madre que quedó viuda muy joven y que tiene 6 hijos, 3 varones, 3 mujeres, que prontamente se mete la política en la casa a partir de la militancia del hijo mayor, que es Miguel Ángel, que empieza a militar con el PRT, ERP, ahí en las zonas del Chaco, en Resistencia, y que poco a poco sus hermanos y hermanas van también entrando en la militancia. Una de ellas, Marcela, entra a militar junto con el cura Rubén Drí en las villas, en la Villa Teniente Saavedra, en Chaco, Resistencia, en el peronismo de base, ¿no? Y ahí se genera como una polaridad dentro de la familia, una polaridad de época, en una casa que había sido para la resistencia de la época un espacio de comunión permanente de las juventudes, una casa en la que esa madre
cobijaba a los pibes y las pibas, amigos de sus hijos y sus hijas, y charlaban y tomaban mate y discutían política, hablaban de arte, de cultura, de música, de teatro. Todo esto pasaba en esa casa, hasta que en 1975 la AAA lo condena a muerte a Miguel y él tiene que pasar a la clandestinidad. Y Marcela, junto a su pareja, al Negro Amarilla, un dirigente notable de la juventud peronista del Chaco, también tienen que pasar a la clandestinidad. Van unos hacia el norte, Miguel viene a Buenos Aires, y esta madre empieza a acompañarlos en ese proceso de clandestinidad, y cuando viene el golpe, golpea fuerte también la dictadura en esta familia, primero deteniendo a una de sus hijas, a Alejandra, que prontamente logra salir con la opción, la posibilidad de salir al exterior, ¿no? que dio la dictadura, sobre todo en la primera etapa, a los presos políticos, y se va y se exilia en París. Mientras tanto, José, otro de los hijos, ahí yéndose a vivir a la Patagonia, en un trabajo para YPF. Lili se vino y se refugió en la capital, en la casa de su abuelo, y el más chico, unos 12, 13 años, Gustavito, todavía en la escuela secundaria. Hasta que todos tienen que empezar a pasar a la clandestinidad, la familia empieza a ser perseguida por ser Molfino, sobre todo porque este apellido queda con una pregnancia muy fuerte para la represión ahí en el Chaco. Y bueno, y Mima termina, Noemí Esther Gianetti de Molfino, termina exiliándose en París con Gustavo, junto a su hija, y ahí Gustavo empieza a militar también en la organización Montoneros. Esto lleva a todo un proceso, bueno, es larguísima la historia, lo que termina pasando sobre el final de la vida, más o menos alrededor del 79, en 1979, Miguel cae detenido acá, en Buenos Aires, y es llevado de manera clandestina al Chaco. Ahí es torturado brutalmente y permanece desaparecido un tiempo, hasta que un consejo de guerra infame lo condena y queda preso acá en la Unidad 9 de La Plata hasta entrada a la democracia. Pero también en el 79, el 17 de octubre del 79, el Negro Amarilla y Marcela son desaparecidos acá en el conurbano. Con ellos desaparecen también son secuestrados también sus 3 hijos, un hermano de Guillermo, con sus 2 hijos también. Los niños, por suerte, esos 5 chicos son devueltos a sus familiares en Chaco, pero Marcela y el Negro no aparecen nunca. Sí, después, con el tiempo, ya muy entrada a la democracia, hace muy pocos años, se descubre que Marcela estaba embarazada y que había parido en cautiverio a un varón. Ese varón es hoy Guillermo Amarilla Molfino, uno de los nietos recuperado por el trabajo de las abuelas, incansable laburo de las abuelas y militancia por recuperar a sus nietos. Y mientras tanto, en el exilio, Gustavo va al Perú a instalar una base para el segundo momento de la contraofensiva, y en ese momento, sin que él supiera nada, su mamá también aparece en Perú con tareas para la organización, ¿no? En ese momento lo que se genera es, a partir del Plan Cóndor, un grupo del ejército, del batallón 601 del ejército argentino, viaja con un secuestrado, un detenido desaparecido, que lo tenían en la tortura y lograron sacarle una cita que tenía en Perú y lo llevaron para allá con la intención de matar a Perdía, uno de los dirigentes de Montoneros. Federico Frías Alberga logra escaparse de los captores, pero igual es detenido en Miraflores y vuelto a torturar de una manera salvaje, y ahí lamentablemente no puede resistir más y cae la verdadera cita. En esa cita secuestran a María Inés Raberta, que la llevan a Playa Hondable, un retiro militar del ejército peruano. Ahí la torturan y ella resiste
hiciste por lo menos 4 horas. En esas 4 horas de ausencia, lo que dicen los protocolos de la militancia de época es que deberían haber levantado las casas e ir y ponerse a resguardo. Lo cierto es que Perdía toma la decisión de no levantar todo, porque no creía que estuviese sucediendo nada de la envergadura de lo que estaba sucediendo, sino que podría haber tenido algún tipo de problema con documentación o algún problema de tránsito y nada más que eso. Entonces lo que hace es que Mima se quede cuidando la casa donde operaban, y Gustavo, el más chico de los hermanos, sale a revisar que no pase nada en el entorno, ¿no? La cuestión es que en un momento el operativo cae a la casa. Gustavo está justo por llegar, ve la casa rodeada, entonces pasa por delante del operativo, va hacia un teléfono público en la esquina de la casa y la llama por teléfono y le dice: mamá, está todo rodeado, sí, salvate vos. Salvate vos, que es el título del libro, Salvate vos. Dice, salvate que es vos. Lo último que ella dice. Le dice eso a su hijo: salvate vos, que tenés la vida por delante. Ahora, ¿cómo se explica el traslado a Madrid? ¿Cómo se explica que con todo, lamentablemente, no lo digo, pudiendo matarla en Perú, sí, es que eligen matarla en Madrid? Bueno, ahí lo que pasa es que inmediatamente se genera una campaña internacional muy grande por los secuestrados en Perú. Tan grande que impide que Videla vaya a la asunción de Belaúnde Terry, que es está por asumir el nuevo presidente en Perú. Videla estaba invitado y decide no viajar porque la campaña internacional es muy grande. Tengo entendido que hasta Julio Cortázar puso su firma por el pedido de Mima. Mima estaba ella se empieza a referenciar como una madre de Plaza de Mayo. En algunos títulos, Madres en ese momento estaba pensando en darle el Premio Nobel de la Paz. Entonces, algunos títulos de época es Premio Nobel secuestrada y desaparecida en Perú. Entonces, había toda una envergadura muy grande respecto a lo que había sucedido. Lo que se sabe es que las 3 personas secuestradas en Perú fueron entregados con vida a Bolivia. Hay incluso una especie de recibo y fotos en la frontera. Todo el plan Cóndor. Claro, claro. Ahora, y ahí lo que sucede es que creemos que las traen a Campo de Mayo, que los traen a los 3 a Campo de Mayo, y que después las llevan a Madrid, y ahí lo que quedan son especulaciones, no sabemos bien cuál es la intención. Una de las posibilidades es que solamente la hayan llevado con la intención de hacer lo que hicieron, que fue montar una especie de idea de que ella murió estando en libertad, en un hotel. E inmediatamente con su muerte, lo que la dictadura intenta instalar, con su asesinato, no con su muerte, lo que la dictadura intenta instalar es que los desaparecidos no existen como tal, sino que están todos en España dando vueltas por Europa. Elena Holmer, ¿no? Bueno, el caso de Elena Holmer es un caso muy particular también de lo que tiene que ver con lo que fue el centro piloto en París. Bueno, en este libro también se habla de esa cuestión. Esta historia la tomaste, la proponen. ¿Cómo fue tu vínculo con esta historia? Esta historia yo la conozco desde muy pibe, cuando empecé a leer sobre los 70, que es una especie de obsesión que tengo en la vida. Me fascina la época desde muchos lugares. Creo que fue la gran época de la utopía en la Argentina, de la posibilidad de la revolución. Bueno, hay muchas cuestiones políticas que me atraen de la época, pero también, entonces leí muchísimo y tomé contacto con la historia cuando era muy pibe, pero la verdad que había quedado ahí nada más. Después, con el tiempo, conocí a Miguel Molfino, el hermano mayor de la familia, porque es un notable escritor de novela policial, y que nos conocimos en el mundo de la novela policial. Y un día, conversando, hago ese link, me doy cuenta que esa historia que yo ya conocía era de la historia de este amigo. Le propuse a él, a partir de una conversación que tuvimos, y le digo: che, no hay nada escrito, quiero leer cosas sobre lo que pasó con tu familia, porque yo estaba buscando data para escribir una novela de espionaje. Y él me dice: mirá, yo no puedo escribir sobre el tema, la verdad que es muy complicado para mí, qué sé yo. Yo le dije: bueno, a mí me interesa, si vos estás de acuerdo. Te pregunto,
no fiction, pero hay un espacio de la ficción, me parece, dentro del texto. Absolutamente. ¿No? Sí, donde vos creás algo para sostener lo que estás diciendo. Sí, es una novela de no ficción. O sea, es claramente, o sea, hay una investigación profundísima, pero la narrativa es una narrativa ficcional. Digamos, en todo momento que hay representación, hay ficcionalización. Claro. Eso siempre es así. Y en estos casos también la ficción me permite recuperar las voces de aquellos que no están. Claro. Las especulaciones estas que hablamos, ¿no? Hay muchas cosas que no se saben, pero no se saben no porque sean secretos, no se saben porque hay gente que falta. Es el terrorismo de Estado lo que nos robó son esas voces, los silencios que tenemos, ¿no? La novela tiene un par de epígrafes que hacen referencia a los silencios. Son 2 poemas. Es un fragmento de un poema del padre de la familia Molfino, que es José Adán Molfino, que era un gran poeta, y después un haiku de Miguel Molfino. Los 2 hacen referencia a la idea del silencio. El de Miguel dice que las palabras nacen del silencio. Yo creo que este libro nace de los silencios de que la dictadura nos impuso con la desaparición de personas, pero también de los silencios que quedaron en la familia, ¿no? Una familia golpeada de tal manera que realmente entre ellos mismos faltaba contarse cosas. Y como dijeron el otro día en la presentación del Chaco, lo dijo Mauricio, el hijo mayor de Marcela, dijo: cuando leí el libro me enteré cosas de mi familia que yo no sabía. Dice: tuvo que venir alguien de afuera para que nosotros podamos unir los pedazos de nuestra historia, ¿no? Y me parece que ese fue mi trabajo. Sí, sí. Y además el silencio siempre está presente en la mejor literatura. Claro. La buena literatura, el buen poema es silencio. Sí, totalmente. Es totalmente. otra manera de tener el lenguaje, ¿no? Absolutamente. Y esto lo lográs también en 4 caballos negros, que me pareció estupenda esta novela, ¿no? ¿Qué podés decirnos de tu prosa? Si alguien está escuchando radio o mirándonos por streaming, ¿cómo nace esa prosa rabiosa y brutal que para mí es la tuya? Sí, me gusta cómo la calificas. Yo creo que voy a decir algo que me han dicho, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de lo mío, pero me han dicho que son libros, mis novelas en general son libros donde no sobra nada. Como que la prosa es muy justa, muy seca, muy ahí, que no está... Bueno, yo no trabajo casi con adjetivación, es muy raro que yo trabaje la adjetivación. Trabajo mucho más con la construcción más de la oración corta, el pulso firme ahí, ¿no? Como el ritmo tac, 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 y después algo más largo, pero vuelve a lo corto. Y una gran imaginación. Por ejemplo, en 4 caballos negros está Bonnie and Clyde. Sí, bueno, sí, está ella. No, sí, Bonnie and Clyde no, está Butch Cassidy, sí, y su pareja, sí, está ella, está ella. Sí, bueno, me gusta mucho trabajar, bueno, eso es algo que me gusta enormemente para mi trabajo, trabajar con la realidad. Yo agarro la realidad y a partir de la realidad puedo construir universos ficcionales. Eso me pasa. Parto casi siempre de elementos, porque por ejemplo ahí tenés el no permitas que mi sangre se derrame. Ahí partí de otra cosa, ahí partí pero siempre parto de algo que no es necesariamente lo que estoy contando. Ahí parto de trabajar con una banda construida con los arcángeles y otra construida con los santos populares, ¿no? Entonces ahí para ese libro debo haber leído por lo menos, no sé, un año entero de textos religiosos. O sea, está la Biblia, El paraíso perdido de John Milton, que es un libro maravilloso. Enorme libro, es un libro maravilloso. Literatura de santería, iba y compraba libros de santos, así porque está todo construido, todo el libro está construido. Es una novela de pistoleros, o sea... una de pistoleros 4 caballos negros, claro, del siglo XIX, y esta del siglo XXI, ¿no? En las villas y en las cárceles. Me gusta mucho la literatura que busca contar las tramas de poder,
Pero lo que tiene que ver con la prosa, yo creo que es una prosa que nace del periodismo, porque yo soy periodista primero que escritor, pero que tiene una búsqueda muy fuerte con los escritores, influida muy fuerte con algunos escritores que a mí me gustan muchísimo. Juan José Saer. Saer, bueno, sí, siento que vos me lo decís y yo me siento muy halagado y me encanta que lo digas así. Saer para mí es todo, es la literatura. Pero, por ejemplo, yo siento que Art está mucho más presente, ¿no? Art es el escritor que me ha moldeado la escritura a mí. Y algo de Walsh también, porque, bueno, este trabajo yo creo que tiene muchísimo. Bueno, son literaturas muy fuertes. Sí. Y las temáticas, ¿no? Son temáticas que son las mismas temáticas que a mí me gustan visitar. El margen, la violencia, el Estado como promotor de esas violencias. Sí, la dictadura es una obsesión para mí. Tengo novelas, cuentos, ahora una novela de no ficción, una novela gráfica escrita, o sea, un guión sobre la ESMA que está dibujado por Iñaki Echeverría. La verdad que eso es lo que a mí me conmueve. Yo si no me conmuevo con lo que tengo, con mi material, no puedo producir. Eso es algo que me... No se puede. Bueno, sí, al menos yo no puedo, ¿no? No, es como que o lo siento estéril lo que sale, ¿no? No me pertenece, es más periodístico. Yo periodismo puedo escribir cualquier cosa, eso sí, porque tengo esa profesión, ¿no? ¿Seguís haciendo periodismo? Hago mucho menos. Trabajo en comunicación institucional, eso sí, con organismos de derechos humanos, trabajo en el CELS. Pero después, por ejemplo, escribo para no perder pluma, escribo en Caras y Caretas, mucho. Y ahí, por ejemplo, Cecilia Fumagalli me pide, que es la responsable periodística, me pide cualquier nota y se la hago, y la hago con gusto, y sé que ahí puedo escribir cualquier cosa. Pero para hacer literatura, no. Ahora, lo más importante es que ya tenés una poética propia. Esto me parece central, gracias, ¿no? Porque vos lees mucho a Saer, pero no sos Saer. Es otra cosa. No, por supuesto. Hay un camino, hay una poética muy, muy potente. Yo la descubrí en 4 caballos negros. Después seguí. Pero ahí dije, uy, hay esto, ¿no? Y yo creo que eso es un escritor. Alguien que de alguna manera reinventa la lengua, hace otra cosa con la lengua. ¿Cuál recomendás para empezar? Para quien está mirando ahora... Yo creo que Salvate Vos es un libro imperdible. Vamos con Salvate Vos. No lo digo porque lo haya escrito yo. Yo creo que es un libro que merecía ser escrito y es una historia que merece ser leída y que todo el mundo tiene que saber lo que estuvo pasando, sobre todo en épocas donde se está empezando a negar. Totalmente de acuerdo. Salvate Vos, de Juan Carrá. Empezá por Salvate Vos, de Juan Carrá. Después, yo te recomiendo 4 caballos negros, que lo tengo aquí también. Digo, lo que tengo aquí, No permitas que mi sangre se derrame. ¿Cuál lo trae? Tengo una que se llama Agazapado, después tengo La Cuadrada, que es una novela más intimista. No, la leí, me la diste y la leí. Claro, es la del abuelo. Sí. Sí, la del campo, el abuelo. Excelente, excelente también. Juan, Salvate Vos. Juan Carrá, acordate, por favor acordate, lee la novela. Esto es parte de nuestra historia, parte de nuestra vida, parte de los fantasmas que nos acompañan. Y hay un escritor con una prosa potente. Y esto es lo que yo rescato siempre de la literatura. Gracias, Juan. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos. Ya volvemos, esto es El Refugio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. 2 mujeres, 2 historias unidas por un mismo hombre. Julio Argentino Roca, El grito y el silencio. De Selva Palomino, un homenaje teatral a todas las mujeres que luchan, porque la memoria no se apaga y las voces no se callan. Viernes a las 20:30 en Andamio 90, Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El
sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Hasta Trilce, Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce, juegue, invita AM530. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hola, estoy acá para invitarlos a un show el día 29 de julio en el hermosísimo Bebop Club, donde vamos a estar haciendo un homenaje al gran maestro, guitarrista, compositor Agustín Pereira Lucena. Acá con un bandón ensayando a Alejandro Santos, Rodrigo Aberastegui, Mariana Melero, Norma Jovino, Lucas Marino y quien les habla, Adriana Ríos. Otra vez extender la invitación para que vengan a Bebop el 29 de julio y compartir con nosotros la música del gran Agustín Pereira Lucena. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Bueno, mensajes. Mensajes, un momento para varias cosas. Rubén de José Mármol. ¿Cómo se llama la película? Y dice, excelente programa. La película es Un Mundo Recobrado, de Laura Bondarevsky. Y la podés ver mañana a las 7 de la tarde en el Cine Arte, que tiene otro nombre más complicado. Por acá lo debo tener anotado. No sé por qué le pusieron un nombre tan difícil. Bueno, no lo tengo, pero es en el Cine Arte, a media cuadra del Obelisco, Colcapé, un nombre rarísimo. Mi admiración a Marcia. No soy experta en pintura, pero la suya me conmueve. La sigo a donde esté. Gracias por su arte. María Cristina Alonso, de Parque Chacabuco. Claro, es una pintura que te impacta, ¿no? Y además una pintura muy, muy profunda, muy política. A mí me fascina lo que hace realmente. Bueno, más mensajes. Me hablan de la presentación en el Chaco del libro de Juan Carrá. Sí, yo vi un fragmento por YouTube de la presentación. Fue muy emocionante porque estaban
los hermanos, estaban allí presente la familia, muy, muy conmovedora, muy conmovedora. Silvia Regada, hola Osvaldo. El director de Rojas que se murió era Sosa Pujato, profesor de historia, fue mi compañero en un grupo de investigación. Saludos a Marcia y a mí, por supuesto, muchas, pero muchas gracias. Bueno, me mandan un informe que no lo puedo leer porque es muy largo, muy, muy largo. Un mensaje desde Rosario. Luis Rentería, desde Rosario. Buenas noches, Quiroga. No conocía a Marta Schwartz ni su obra. Es un personaje. Me encantó escucharla. Debe ser muy interesante asistir a una conferencia de ella. Apenas rozó sus años juveniles. Me imagino que debe haber sido una muy, muy, muy buena en todo. Saludos muy, muy cordiales, dice Luis desde Rosario. Hago una pausa mínima porque voy a contar algo que también es un poco personal. No sé por qué hace un tiempo puse en mi escritorio, está lleno de libros en mi escritorio, La Divina Comedia en traducción de Jorge Aulicino. Quería leerla, seguramente la había leído muy joven, entonces todas las mañanas cuando me levanto, en vez de soportar las cosas que cuentan los diarios, leo un canto de punta a punta. Es un libro bilingüe, lo publicó Daza. ¿Por qué digo esto? Porque el traductor de ese libro que leo todos los días era Jorge Aulicino, que murió esta semana. Un poeta extraordinario. Me acuerdo de Estación Finlandia, de pequeños pasos, y me anoté cierta dureza en la sintaxis. Leerlo a partir de ahora es leer a alguien con quien ya no tendríamos, por supuesto, ninguna posibilidad de dialogar, obviamente. Pero qué increíble, ¿no? Que hace un mes y medio, todas las mañanas, leo un canto de la Divina Comedia, está en italiano y en castellano, pero el autor es Jorge Aulicino, que murió esta semana. Así que de alguna manera, desde hace un mes y medio, 2 quizás, todas las mañanas lo tengo a Jorge Aulicino cerca. Enorme poeta, excelente poeta, realmente. Llegó el momento del teatro, ¿es cierto, Vicky? Y si llegó el momento del teatro, vamos a hablar ¿con quién? Con Larisa Rivarola. ¿Cómo estás, Larisa? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Vos bien? Bien, hablas de poesía y yo seguramente voy a cerrar la columna con un pequeño fragmento de un poeta. Te escucho. ¿De qué vas a hablar? hablar? Te adelanto. ¿Cómo estás? Voy a hablar del espectáculo 24 toneladas, que se presenta como un espectáculo dirigido a infancias, pero para mí está dirigido a infancias, adultos, adolescencias, lo que quieras. O sea, creo que es para cualquier capacidad de interpretación y cualquier capacidad de disfrute. Es un espectáculo que trabaja con mucha comicidad, con mucho humor, con mucha ironía, pero que a través de ese lenguaje cuenta la quema de libros del Centro Editor de América Latina, que sucedió durante la última dictadura cívico-militar en los años 80, en 1980 exactamente. En aquella orden que dio la dictadura, se ordenaron quemar 24 toneladas de libros, 1,5 millones de libros, acusando a la editorial de publicar libros subversivos. Y el modo en que se cuenta este hecho histórico, es decir, el mérito que tiene el espectáculo, para mí, es, además de contar el hecho en sí y describir a sus protagonistas, los militares, los libros, la sociedad civil, de un modo además absolutamente poético, tanto desde la puesta en escena, desde la actuación, incluso los recursos que utilizan, trabajan muchos elementos del circo, trabajan mucho la técnica del clown, hay un planteo muy claro, porque no es fácil, se me ocurre, relatar que un gobierno envía a quemar libros porque su contenido puede alterar el orden institucional o la paz social, y me refiero a libros también
para diferentes edades. Yo recuerdo específicamente uno, porque además se lo estoy leyendo hoy día a mi hijo menor, que es Los zapatos voladores de Margarita Belgrano. En ese libro se contaba la historia de un cartero que no tenía dinero para comprarse los zapatos y el pueblo se organiza y hace una colecta, ¿no? Ese tipo, digamos, de libros. Ahora, yo quería hablar de esta obra. Creo que para mí además es el año de la memoria creo que todos los espectáculos en el fondo termino siempre recuperando algo de la memoria. Yo quería hablar de esta obra porque me parece importante su reestreno hoy por dos cuestiones. Por un lado, porque me llevó a otra quema de libros referenciada por otro periodista en un periódico en el año 73. Me refiero al periodista desaparecido hoy día, Enrique Raab. Era un periodista austríaco, judío, radicado en Argentina. Trabajaba en La Opinión. Sí, exactamente. Bueno, en La Opinión, Raab publicó una nota sobre cuando se cumplen una determinada cantidad de años de la quema de libros que ordenó Goebbels en Nuremberg, en el año 36. O sea, yo, viendo 24 toneladas, me fui a esa otra quema de libros. Y pensaba que el denominador común de esas dos quemas de libros es que en los dos contextos, me refiero a Alemania en el 36 y Argentina en el 80, hubo una relación entre la implementación de campos de concentración y un aparato de control cultural como, digamos, las dos cosas como parte de una misma infraestructura de terrorismo estatal, ¿no? Sobre la población civil. Que es una hipótesis, obviamente no es mía, la tomo de otro libro, de Hernán Invernizzi y Judith Gosiol, que se llamó Un golpe a los libros, editado por Eudeva en 2002. Bueno, esas referencias, por un lado, me parece importante estar como hoy atentos a esa hipótesis, ¿no? La de ese doble dispositivo de control sobre la población. Me parece que eso es algo para hoy traer al presente y estar atentos. Esa es la primera cuestión que quería tomar de esta obra. Y la segunda, para recomendarla, es que al mismo tiempo en esta obra se propone una memoria compartida, se propone un relato para transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Desde su propuesta escénica, como me parece que alienta esta puesta en escena, transmitir esa conciencia histórica que me parece que es necesaria, y que también, por lo menos yo la viví muy esperanzadora. Vos hablabas en algún momento, hace un rato, de algo esperanzador. En la nota de Raab, y acá viene para mí la parte esperanzadora, cuando él escribe su referencia a aquella quema de libros, él lo escribe en los 70, él parafrasea a un poeta judío que se llamaba Abraham Tutzkeuer, que escribía en yiddish. Obviamente Raab lo va a parafrasear en castellano, y este poeta escribió sobre lo que había vivido en un gueto en Lituania en el año 42, en pleno exterminio judío. Y yo quería cerrar un poco la recomendación de 24 toneladas, la necesaria referencia a traer al presente estas cuestiones que ya hemos pasado y que parecería ser que se quieren volver a repetir, con unos fragmentos de una de las experiencias que escribió este poeta. Voy a ser muy cortita porque además tomé frases. Tutzkeuer escribió: sigo cavando como me lo ordenan los alemanes. Mi pala acaba de partir en dos a un gusano. Sus segmentos yacen inmóviles. Está muerto. No, una de sus partes se mueve. Mi pala vuelve a caer sobre ella, triturándola. Otra vez la pequeña línea negra se mueve, dividida en 4. A cada golpe mortal no hago sino multiplicar la vida. Y un poco es una manera para mí de recuperar esas voces que no están, pero que creo que le dan muchísimo sentido a preservar y a conservar la memoria del pasado. Claro que sí, hermoso comentario, me gustó muchísimo, muchísimo. ¿Cuándo se puede ver este espectáculo? Los domingos a las 17:30 en Beckett, Guardia Vieja 3556.
Un abrazo, Larisa, un abrazo. Otro para vos. Muchas Osvaldo, gracias. un beso. Era Larisa Rivarola haciendo un estupendo comentario de teatro. Bueno, el teatro nos ocupa. Hoy no creo que tenga tiempo, pero anoche vi en el San Martín La Piedra Oscura, que tiene mucho que ver con Federico García Lorca, y me impactaron muchas cosas de la obra. Una, las actuaciones. La de Martín Urbaneja es estupenda. Sebastián es Iván Hochman y ella, así se llama el personaje, ella es Milagros Almeida. No tengo tiempo ahora de hablar, de profundizar, quiero darle lugar al cine, pero sí me animo a decirte, andar San Martín a ver La Piedra Oscura, eso me animo sin ninguna duda. Si hay tiempo, voy a comentar la obra, si no será la próxima vez. Bueno, 23:24, estamos haciendo un programa en vivo. Nos estamos cerca de Horacio Tarcus, que tiene que ver con algo nuevo, algo distinto dentro del Centro de Documentación e Investigación, que tiene que ver con la palabra lee, que es una palabra hermosa, maravillosa, verdaderamente maravillosa, que sería un nuevo portal. Por aquí tengo toda la información, pero el portal se llama América Lee, lo cual me parece estupendo pensar en América Lee. Marité, buenas noches. Osvaldo Quiroga, Héctor Brauer, vamos Marcia a no bajar los brazos, sus palabras y experiencias son necesarias para mostrarle a las nuevas generaciones que otro mundo es posible, que no hay un pensamiento único y que la resistencia es posible por diferentes caminos. Uno de ellos, el arte. Totalmente de acuerdo con Héctor, totalmente de acuerdo, es exactamente así, exactamente así. Resistencia, arte, en este momento son sinónimos. Verdaderamente. Dani Franco, mira, Dani Franco, que no está hoy aquí. Digámoslo todo, como se dice ahora. Digámoslo, no está aquí. Está Vicky peleando. Ahora el hombre manda un mensaje. ¿Desde dónde manda el mensaje? ¿Estará durmiendo? ¿Estará reflexionando sobre el mundo? ¿Qué estará haciendo? Dani Franco. Hermoso escucharte, Marcia. Es decir, borra todo lo que hacemos en el programa, ni Vicky, ni el conductor, ni los muchachos. Dani, te estás ganando enemigos, viejo, por favor. Bueno, un abrazo para Dani, hermoso escucharte, Marcia, dice. Marta Botassi, mil gracias por tener a Marcia Schwartz, la admiro realmente, dice Marta. Sufraga, hermosa Marcia, qué gusto escucharla. María José Gómez, buenas noches, Osvaldo. Marcia, una de las grandes artistas que marcó la vanguardia de los 80. Muy bien, muy bien. Gus, dice Gus, yo digo Gus. Impecable Juan Carrá. María Cristina Bravo Ramírez. Mira, gracias Osvaldo como siempre. Te escucho desde la portátil y me fui a YouTube para darte mi agradecimiento. Bueno, bien, María Cristina, muy bien, gracias. Roberto Fonsalida, me atrapa Juan Carlos. Muchas gracias por tu selección de invitados. Fuerte abrazo, Osvaldo. Bueno, es todo un equipo esto, ojo. Por ejemplo, Marcia es una idea del hombre que hoy no está aquí, que es Daniel Franco. Y la verdad que le agradezco a Daniel que haya pensado en Marcia Schwartz, porque me gustó mucho encontrarme con ella, la verdad que sí, que me gustó mucho. Nuestro teléfono 11 32 00 0530, 11 32 00 0530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dos mujeres, dos historias unidas por un mismo hombre. Julio Argentino Roca, El grito y el silencio. De Selva Palomino, un homenaje teatral a todas las mujeres que luchan, porque la memoria no se apaga y las voces no se callan. Viernes a las 20:30 en Andamio 90, Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que... Música, muy buena la música, excelente. Bueno, Silvia de Luján, totalmente identificada con el sentimiento y pensamiento de Marcia. Gracias. La entrevista con el escritor Carrá, qué historia conmocionante. Gracias, Silvia, por estar del otro lado. Luján, ¿no? Sigue estando... Había un restaurante, Silvia, que le decíamos el restaurante Las Monjas, que en una época fue muy importante ese restaurante. La pregunta que te hago es si ese restaurante sigue estando, cómo le va, si va mucho público. Bueno, si te acordás, contanos. Fernando de Quilmes, vamos Juan Carrá, grande Fernando, muy bien. Mirta Sainz, hola Osvaldo, gracias por compartir y abrirnos caminos y descubrir estos autores. Bueno, es lo único que hice toda la vida.
Para mí es muy importante la difusión de lo bueno, muy, muy importante. No me preguntes mucho cómo surgió esa vocación, pero a mí me apasiona encontrar un autor. La emoción que siento cuando encuentro algo que me gusta no te puedo explicar. Por ejemplo, ayer estaba en el Teatro San Martín y veía la interpretación, cómo esos actores, hablando de García Lorca, ponían el cuerpo, cómo ese hombre que quizás fue el último amor de García Lorca sufría en escena, cómo los republicanos y los fascistas proponían cosas tan distintas y sin embargo, en un momento, aparece lo humano. Y cuando aparece lo humano, algo ocurre también, incluso en aquellos que uno podría odiar a lo mejor, pero en un muchacho joven, como ocurre en la obra, que está allí, no se sabe bien por qué está allí, ahí aparece un rasgo humano brutal que me conmocionó. La obra se llama La razón oscura. Si tengo tiempo la comento, pero no tengo tiempo, porque ahora me voy a saludar a alguien que admiramos mucho, que es Horacio Tarcus. ¿Cómo estás, Horacio? Osvaldo quiero que te saluda. ¿Cómo estás? Osvaldo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Para mí, sobre todo porque contanos qué es América Lee. Yo ya estuve estudiando para saber lo que es, pero si estás vos lo vas a explicar perfectamente. Mira, Osvaldo, América Lee era un portal de revistas latinoamericanas, o sea, un lugar, un sitio web a donde cualquier persona podía consultar o bajarse colecciones de revistas latinoamericanas en forma libre y gratuita, esas revistas que uno siempre quiso tener o quiso leer o quiso consultar, revistas históricas del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, revistas de la vanguardia, revistas de la nueva izquierda, revistas socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas, bueno, todas esas revistas, qué sé yo, por ponerte un caso, la revista Contorno, la revista Pasado y Presente, la revista Contra de González Tuñón, qué sé yo, Cristianismo y Revolución, porque el mundo de las revistas recorre un arco político enorme, va desde, qué sé yo, José Ingenieros y Leopoldo Lugones en la montaña, hasta las revistas de los años 70, 80, qué sé yo, la revista Somos, que hacía Néstor Perlonger para el Frente de Liberación Homosexual. O sea, tenés todo un arco cultural, un arco gremial, un arco estudiantil, un arco político enorme, y bueno, esta era la idea inicial. Y ahora tenemos una novedad, que es la siguiente. Nosotros alcanzamos a digitalizar casi 300 colecciones de revistas culturales latinoamericanas, pero claro, no nos da el tiempo, no tenemos el presupuesto, no tenemos el equipo para hacer más, y paralelamente a nuestro portal han aparecido en el mundo otros portales, en Argentina, en América Latina, en el mundo, y la información está dispersa. Entonces, si vos buscás una revista en este portal, por ahí no está, la buscás en otro portal, por ahí no está. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a hacer un portal de portales. Entonces, lo que estamos reinaugurando es América Lee como portal de portales. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás buscando, qué sé yo, por decirte, la revista Mauta que hacía Mariátegui en Perú en la década del 20. Bueno, vos lo ponés en el buscador de América Lee, ponés a Mauta y te remite a un portal de Perú. Vos estás buscando, qué sé yo, la revista Caras y Caretas, que fue un magazine ilustrado muy importante en las primeras 4 décadas del siglo XX. Bueno, no lo digitalizamos nosotros. ¿Quién lo digitalizó? La Biblioteca Nacional de España. ¿Por qué? Bueno, porque tenían una colección y lo digitalizaron. ¿Tenía sentido hacerlo de nuevo acá? Con todo el esfuerzo que significa digitalizar miles y miles de páginas, no. Entonces, ¿qué hacemos? Reenviamos al portal de la Biblioteca Nacional de España. Entonces, el servicio le ofrecemos
al investigador, al estudiante, al periodista, al doctorando, al que está haciendo una maestría, al curioso, al que quiere ver una revista que alguna vez consultó, tuvo en sus manos, al que busca, no sé, a dónde colaboró su padre, a dónde escribió, no sé, Jorge Luis Borges. Vos pones Jorge Luis Borges en el buscador y te aparecen las revistas donde Borges colaboró, las revistas que Borges dirigió. O sea, con poner un nombre, un tema, vos ponés, qué sé yo, revistas de la contracultura, y te aparecen las revistas de Miguel Grimberg. O sea que el hogar, por ejemplo, que escribía Borges, escribía en el hogar, eso está. Exacto, sí, te remite al lugar donde se digitalizó el hogar. Claro. Por supuesto... Ahí hay políticas de la memoria, me noté yo, ¿no? Y un diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas, ¿es así? Sí, efectivamente, porque mira, nosotros lo que hicimos fue tratar de integrar varios servicios que le damos, servicios gratuitos que le damos a la persona que consulta. Nosotros creamos hace 5 años un diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. En este momento llevamos 3.000 y pico de biografías escritas por diversos investigadores, y entonces lo que hace nuestro sitio es reenviarte. Vos, por ejemplo, no sé, querés buscar una revista donde escribía, por ejemplo, había una revista que hacía Elías Castelnuovo, entonces, que era un escritor de la generación de la época de Roberto Al. Exactamente, amigo de Roberto Al, vos lo conocés muy bien. Bueno, vos ponés Elías Castelnuovo en América Lee y te manda a las revistas donde él colabora, la revista Claridad o las revistas que él dirigió. Pero también te reenvía el diccionario biográfico, porque vos por ahí decís, ¿quién es Elías Castelnuovo? Por supuesto, todos vamos a Wikipedia, que tiene una información global, pero nuestro diccionario es mucho más específico, mucho más preciso, y está integrado dentro de este sistema multimedia, o sea que vos buscás la biografía de Castelnuovo y además de tener la información mucho más documentada, mucho más precisa que la que ofrece Wikipedia, vos tenés el acceso a todas las revistas. Vos haces clic, por ejemplo, él sacaba una revista que se llamó Izquierdas, ¿no? En los años 28 o 29, y vos haces clic y te remite al sitio América Lee, a donde está la colección completa de esta revista, a donde colaboran artistas plásticos, escritores de la época, el propio Al, que era íntimo amigo de él. Claro, y estaba Leónidas Barletta, también era muy amigo de Castelnuovo. Leónidas Barletta. Todo, el Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo, efectivamente, que además él es editor de varias revistas, Metrópolis, Propósitos. ¿Y esto de acceso gratuito? Claro, mira, esto es una diferencia de nuestros países, porque acá hay como una especie de competencia entre los grandes portales privados y los portales públicos. Vos tenés que, por ejemplo, en Europa hay varios portales parecidos, nosotros tomamos un poco ese modelo, como por ejemplo el sitio Miguel de Cervantes, que lanzó en España la Universidad de Alicante, o el sitio Gallica, que lanzó la Biblioteca Nacional de Francia, donde vos tenés las revistas de esos países, libros también, en acceso libre y gratuito. Pero en el mundo anglosajón, sobre todo, han surgido grandes portales privados. El más conocido es Google Books, pero digamos hay otros, JSTOR. ¿Y qué significa eso? Que vos te podés suscribir y tenés acceso a colecciones de diarios, a colecciones de revistas de todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Una suscripción anual cuesta miles de dólares, ¿no? Entonces, eso te lo puede hacer una universidad privada del primer mundo. Por ejemplo, acá en Argentina no hay una sola universidad que tenga un acceso libre, un acceso pago, digamos, ¿no?, que esté suscripta a estos portales. En Chile yo tuve la oportunidad una vez de viajar a un congreso a la Universidad Católica,
y ahí y ahí hay una suscripción. Entonces los investigadores tienen acceso por tiempo acotado. Es un privilegio, es extraordinario, pero te digo, cuesta miles de dólares, solamente de universidad privada. ¿Y ustedes cómo hacen desde el CEDINSI? El CEDINSI es el Centro de Investigación, de Documentación e Investigación, ¿no es cierto? De la cultura de izquierda, De la cultura de izquierda. Efectivamente. Mirá, ¿Tienen socios? ¿Uno puede suscribirse? ¿De qué manera? Exacto, exactamente. Mira, nuestro proyecto es un proyecto que está sostenido a pulmón, como el de todos los portales argentinos y latinoamericanos. Nosotros nos sostenemos a través de la asociación libre, de quien quiera aportar, una cuota mensual, porque te digo, los servicios son gratuitos y no hay publicidad, no hay pop-up que te aparecen mientras estás leyendo, que es una cosa totalmente molesta, ¿no? O sea, vos tenés ahí, te lo podés bajar a tu ordenador, a tu computadora, a tu lap, o a tu teléfono, o lo lees en línea, sin ningún tipo de interrupción. La gente que quiere colaborar, que le resulta útil y se quiere apoyar esto, simplemente se puede asociar en nuestro sitio web, entran a cedinsi.org, las 2 veces con C, y hay opciones para aportar mensualmente lo que uno puede y lo que uno quiera. Pero claro, por supuesto, lo nuestro es un proyecto mucho más artesanal, mucho más esforzado, pero bueno, lo que nosotros decimos es que un servicio puede ser gratuito y puede ser de calidad, ¿no? Esto es lo que nosotros hacemos. Tenemos colaboradores que escriben estudios sobre las revistas, que son investigadores de CONICET, son doctores de la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, claro, en muchas universidades del exterior, de América Latina, y escriben estudios sobre las revistas que son de enorme utilidad y que también se pueden descargar libremente. Es una política, la nuestra, de acceso libre y gratuito a las colecciones que tienen que ver con la cultura argentina y la cultura latinoamericana. Cumplen con una tarea excelente, verdaderamente excelente. No tengo más tiempo, te mando un fuerte abrazo, felicitaciones por esto nuevo, ¿no es cierto? Sí. Horacio, un fuerte abrazo, como siempre. Un fuerte abrazo, Osvaldo. Gracias por la comunicación y hasta la próxima. Era Horacio Tarcus. Hay muchos mensajes. Bueno, del restaurante se creó toda una polémica, porque Guille me escribió, no sé quién es Guille, de Luján, obviamente, me dice, el restaurante está, pero es una comida antigua, cordón bleu, ya no se usa, demora muchísimo en servir los platos. Pero Silvia, desde Luján, no dice eso. Dice, el restaurante, Osvaldo, se llama Le Vive y sigue teniendo ese don exquisito. Está a cargo de una congregación de misioneras pertenecientes a distintos continentes. Hay 5 restaurantes en el mundo. El de América está en Luján. Bien Silvia, bien Guille, en fin, 2 opiniones totalmente distintas. No son distintas las opiniones sobre la columna de Larisa. No, ahí son todas unánimes. Menéndez Nobile, qué buena la columna de Larisa. Me dio muchas ganas de ver la obra. María José Gómez, Larisa, estremecedor escucharte. Mira vos, ¿eh? Muy bien, Larisa, muy bien. Un abrazo para Larisa. Aplausos para Larisa, por favor. Marta Botassi, además Horacio Tarcus, qué noche estupenda, dice Marta Botassi. Hernán Gaite, qué agrado escucharlo siempre al gran Horacio Tarcus. Un lujo. Gracias, Osvaldo, por darle espacio a las culturas de izquierda. ¿Cómo no le vamos a dar espacio a las culturas de izquierda? Si somos de izquierda. ¿Cómo no darle espacio? Hernán Gaite, el diccionario de izquierda de Horacio Tarcus es impecable. Lo tengo en mi biblioteca y lo recomiendo. María José Gómez, estoy mirando el portal. Maravilloso el trabajo de investigación de archivo. Muy bien, 23:47. Vamos a hablar enseguida de cine, pero como dije al pasar, porque no tengo tiempo, hoy no tengo tiempo, la obra que estoy recomendando en el San Martín, pero que no tengo tiempo de explicar y hablar de la obra, es La Piedra Oscura de Alberto Conejero, con dirección de Alejandro Giles. Bueno, me voy al cine,
lamentablemente lo sentimos, no pudimos hablar con él el jueves pasado. No pude. Ulises Rodríguez, ¿cómo estás? Te escucho, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va? Qué gusto charlar contigo. ¿Dónde Osvaldo. estás? ¿En qué lugar estás? No, estoy acá en la ciudad de Buenos Aires, muy bien. juntando pilas para bueno, festivales que se vienen, y como no hay tanto tiempo, vamos a aprovechar para contar de un festival que se realiza en la provincia de Córdoba, en este caso, que es el Festival Monumental Sierras, que se hace en Altagracia. Altagracia, a ver, ¿qué te suena? ¿Te digo Córdoba. ¿Y en qué pensás, además? En el Che Guevara. Exactamente, muy bien. Y en Manuel de Falla. Exactamente. Perfecto. Bueno, y también tienen su festival de cine, en un cine que es justamente, o sea, el cine de Altagracia se llama Monumental Sierras, que es un cine, esos cines también gigantes, con esas pantallas gigantes, con proyectores antiguos que han quedado ahí. Bueno, en este lugar se hace el Festival de Cine de Altagracia, que este año realiza la 4ª edición. Y uno de los gestores de este festival, que es Daniel Brián, nos deja la invitación, porque todavía tienen abierta la convocatoria para presentar materiales, así que lo escuchamos a Daniel, que nos va a contar del Festival de Altagracia. Dale. Hola, muchísimas gracias por dejarnos compartir esta invitación. Mi nombre es Daniel Brián y bueno, soy uno de los coordinadores y programadores del Festival de Cine de Altagracia, el Festival de Cine Monumental Sierras. El festival nace a partir de la reconstrucción de un edificio que es uno de los más importantes del interior del país, un cine, teatro con una capacidad de más de 1000 espectadores. La verdad que fue una obra genial haberlo restaurado, y bueno, por eso decidimos que el cine vuelva a la sala. Cuando se restauró estaba pensado solo para teatro. El festival ya va en la 4ª edición y este año lo realizamos del 21 al 24 de agosto. Hay, bueno, nuevo cine argentino, hay cine cordobés, hay cine de distintos lugares de Latinoamérica, y tenemos también un certamen de cortometrajes. Ese certamen es oficial, tiene premios y bueno, está abierto a escuelas secundarias, pero también a profesionales y a cualquiera que quiera acercar sus trabajos. Es absolutamente gratis, tanto ir a ver este festival y disfrutarlo como a inscribirse a los distintos concursos. Los invitamos a revisar nuestra página de Instagram, que es Festival Monumental Sierras AG, Festival Monumental Sierras AG. Ahí van a poder encontrar toda la información que tenemos disponible, y desde ya muchísimas gracias por esta invitación a compartir esto. Qué bueno, qué bueno, Ulises, qué bueno. Contanos más. Bueno, te cuento más. Ante todo, viste qué lindo escuchar la tonada cordobesa, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿no? Como que enseguida como que te genera algo así de cercanía, que bueno, te estás escuchando un cordobés, te estás hablando de Córdoba, de Altagracia, de un festival que lo que busca también es como potenciar el desarrollo audiovisual de la región, porque tiene el festival tiene, además de que tiene este tipo de convocatorias, diríamos, para cortometrajes abierto a quien quiera presentar el cortometraje, también tiene la posibilidad de la competencia de cortos de escuela, que se llaman, ¿no? Que son cortometrajes hechos por jóvenes que están estudiando carreras audiovisuales en la provincia de Córdoba y que presentan su material, porque Altagracia, para quienes no saben, no es tan lejos de Córdoba capital. Es, diríamos, a 2 horas más o menos, tomándose un colectivo desde la ciudad de Córdoba, y entonces se llega fácil. Y es una ciudad con un encanto paisajístico, pero también tiene, en la ciudad hay muchos monumentos, ¿sí? Así como el cine, digamos, podría ser un monumento, pero bueno, tenés, bueno, la casa del Che, la casa por Latinoamérica. Bueno, digo, el encanto de poder donde hay, como dijo acá Daniel Brián, hay certamen, hay competencia y hay premios en dinero. Entonces quien hace un cortometraje y puede ganar, puede
financiarse el próximo cortometraje o puede pagarle a aquellos que actuaron en el cortometraje, y a la vez asisten. El año pasado, por ejemplo, estuvo Luis Siembroski, ¿no? Participando del festival. Asisten figuras que habitualmente no llegan a la ciudad de Altagracia y comparten con el público, con los chicos, un festival, un cine que... O sea, muy importante para la comunidad, ¿no? Todo lo que ocurre con estos festivales, que vos, la verdad que es una joya tenerte, porque traes todo este material que sinceramente no tenemos acceso. Bueno, espectacular saber, ¿no? Que, digamos, que más personas sepan que existe un festival más en Argentina del cine y que este es en Altagracia, ¿no? Porque uno, no sé, así si uno se pone a imaginar, dice, hay un festival de cine en Altagracia. Sí, hay un festival de cine que podés irte hasta Altagracia y disfrutar de 3 días de cine, porque también los artistas locales tienen su lugar en el festival, porque hacen una muestra, por ejemplo, de fotografías, de libros, de intervenciones sobre el escenario, donde son los artistas de la ciudad que también participan, no solo aquellos que hacen, digamos, cine o producciones audiovisuales, sino personas que hacen algún otro tipo de arte y participan de este festival de cine. Es exactamente eso que decías, es generar una identidad entre el festival y la comunidad, en este caso de Altagracia, y cercanía, porque otra vez te lo digo, Altagracia es cerca de la capital de Córdoba, es cerca de Cosquín, tenés cerca ahí todo ciudades que están cerca de ahí, que te tomás un colectivo y llegás, y la posibilidad de vivir 3 días de cine en una ciudad tan linda como Altagracia. ¿Qué festivales importantes tenemos de acá a fin de año? ¿Te acordás de alguno? Sí, uno? Claro. A ver, ahora, para La Pampa, el más importante y único festival, hay uno de documentales, pero que se hace ahora, en realidad, en agosto, es el Festival de General Pico, que va por su 9ª edición. Eso ya es importante, llegar a una 9ª edición es un montón. Después, ¿Y vas a cubrirlo? ¿Vas a estar ahí? Sí, claro. Bueno, sí, voy a estar, y ahí voy a salir desde La Pampa. El festival es del 7 al 13 de agosto, así que voy a estar ahí y voy a estar contándoles desde General Pico La Pampa en vivo ese festival. Y después, muy importante, es el festival que se hace en septiembre en Bariloche, que es el Festival Audiovisual Bariloche. Es muy importante ese va por la 13ª edición, y es muy importante para toda la Patagonia, ya que fue uno de los festivales que le marcó el rumbo, diríamos, al resto de los festivales de la Patagonia, y a partir del FAB, que así se llama el Festival de Bariloche, fueron naciendo otros festivales con esa mirada bien regional, bien patagónica, que no tenían los festivales de esa región. Ulises Rodríguez, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias por Nos vemos el jueves que viene, por supuesto. Bueno, tengo dos chivos. Vamos con el primer chivo. Ahí los estás escuchando, te queda claro, ¿no es cierto? Rodolfo Walsh, entre el cuento policial y la escritura militante, a cargo de Emilia Raciati y Mariana Collante. Bueno, van a explorar 2 facetas fundamentales de la obra de Walsh: su talento en el género policial y su impacto en el periodismo de investigación y la no ficción, por supuesto. El taller se realiza los martes de agosto en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484. Acordate, el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484. Para consultas, pones Los Oficios Terrestres 2025, todo junto, Los Oficios Terrestres 2025, @gmail.com. Te quedó claro, ¿no es cierto? Sigo con el Pulqui, porque el Pulqui y la radio están muy vinculados. Lo digo en serio. Yo la primera reunión que tuve con el director de la radio fue en el Pulqui. Ahí me encontré en el Pulqui, o sea que queda acá cerca. Transmisión especial de AM530 Somos Radio. Este sábado, 26 de julio. Podés ver en vivo, o sea que puedes ir a Pulqui Bar, ¿no es cierto? Esto es lo que yo entiendo, que puedes ir al Pulqui Bar. Te vas al Pulqui Bar, te pedís una Coca-Cola, un sanguchito, un café o nada. O una gaseosa y van 5 y se sientan en la mesa. No hagan eso, que es maldad, eso es maldad. Bueno, desde temprano, desde las 9 de la mañana, podés ver, sin diarios, un programa.
Minutos Contados, que está Artemio López, el amigo Antenio, Camilo García, Luciana Glesser, mira su Luciana, desde las 9 horas. O sea que podés ver Sin Diarios y Minutos Contados, es correcto, ¿no es cierto? Todo es del Pulqui Bar. Está bueno, Vic, está Amado Vudú, también va a estar en el Pulqui Bar, también va a estar este sábado. Ya hasta ahora estoy confundido. Bueno, no tengo tiempo, pero aprovecho y te digo, el domingo, última función, pero después vuelve en el Teatro El Picadero de Maldita, de Sandra Franzen, con Bando Villamil, Antonia Bengoechea. Qué buena actriz Antonia Bengoechea, es la hija de la querida Alejandra Darín. Por supuesto también de otro actor que es Bengoechea, pero bueno, me acuerdo de Alejandra. Y Félix Santamaría, dirección Indio Romero, director asociado Sebastián Vigo. Teatro Picadero, última función, pero vuelven en octubre. Otra obra de teatro, Charlatana, de Roberto Perinelli, con Patricia Durán, dirige Jorge Graciosi, en el Teatro del Pueblo. Pero tengo más tiempo. Bueno, hoy la verdadera héroe de este programa es Vicky Nardone. No, es Vicky Nardone. Ella se puso el programa al hombro mientras Dani Franco descansaba plácidamente, tecito al lado de la cama, viste, un sorbito, en fin. Bueno, cría cuervos, Vicky, cría cuervos, es así. Le mando un abrazo a Dani, que esté pronto, perfecto. Estaba medio caidito, garganta, bueno, todo esto que ocurre. Pero ya está bien. Porque escuchó el programa, pobre hombre, escuchó. Sí, hay malas lenguas que dicen que lo usó para dormir. Hay que preguntar si eso es verdad, nada más. Bueno, gracias Victoria, gracias Daniel Franco, gracias Carlos Di Mare, gracias Pablo Casasola que está allí, Paula Aguirre, muy buen trabajo de diseño y flyer, Violeta Falco, dije todos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche para hacer, obviamente, El Refugio. Gracias.